A menudo existe la falsa creencia de que las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres no necesitan preocuparse por la salud sexual de la misma manera que las parejas heterosexuales. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. La salud sexual abarca mucho más que la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual. Incluye el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. La salud sexual en las relaciones lésbicas es tan importante como en cualquier otro tipo de relación. Requiere información precisa, comunicación abierta, prácticas sexuales seguras y acceso a servicios de salud adecuados para garantizar el bienestar físico, emocional y relacional de ambas personas. Al visibilizar estos aspectos, se desafían los estereotipos y se promueve una visión más inclusiva y completa de la salud sexual. ¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Hangover. El mes de abril es el mes de la visibilidad lésbica. Y el día de hoy tenemos a Renata Moreno, la doctora Renata Moreno, que va a explicarnos un poco más de qué va todo este tema. Renata, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, gracias. Muy agradecida y honrada de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Ay, no, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y cuéntanos de qué la rolas en la vida. Pues yo soy médica, cirujana y partera, soy egresada del Politécnico. Mi práctica médica es completamente con enfoque feminista y está centrada en mujeres. ¿Qué es lo que veo yo? Veo medicina integral. Medicina integral es entender a la cuerpa como un todo, que involucrando tanto factores físicos, ambientales, sociales, emocionales e incluso espirituales, podemos llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, ¿no? No nada más tratamiento de te doy medicamento, cubro tus síntomas y ya está, no, sino buscar realmente causas, no irnos más profundo. Y también veo salud sexual y no reproductiva. Salud sexual, ¿qué es? Pues toda la parte de infecciones de transmisión sexual, disfunciones sexuales, etcétera. Y no reproductiva es interrupción legal del embarazo y todo lo que son métodos antifecundativos, antes llamados anticonceptivos. Y pues básicamente es lo que veo, ¿no? El 99% de mi consulta son mujeres. De pronto veo que al papá, que al hermano, que al novio, que al hijo, pero normalmente lo que yo veo son mujeres, ¿no? Mi práctica médica está centrada en eso. Soy activista por los derechos de las mujeres, de las niñas y de las mujeres lesbianas. Y soy acompañante de abortos desde hace más de 10 años, ¿no? Desde antes de salir de la carrera, yo ya estaba metidísima en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¡Wow! Oye, ¿cuántas cosas? Aparte, a ver, esto que estás diciendo, o sea, no es solamente, tu enfoque no es solamente desde lo médico, ¿no? Estás hablando desde lo espiritual, desde, yo creo que hay a muchos médicos y médicas que les podría hacer como este choque, porque la medicina muchas veces es, ¿sabes? Es como en el dato duro y son como súper, no quiero generalizar tanto, pero... No, pero es que pero sí es como que súper cuadrados. Pienso que la ciencia es una de las muchas formas de entender la realidad, claro, pero no es la única. El problema es que nos clavamos mucho con el método científico y lo que es comprobable y no nos hemos metido a estudiar otro tipo de terapias que no son alternativas, de hecho son las terapias reales y tradicionales. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si nos clavamos en medicina basada en evidencias, además si nos vamos a eso te das cuenta que esa medicina basada en evidencias cada 5 o 10 años cambia porque ya se dieron cuenta de algo nuevo. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace 10 años me estabas contando mentiras o qué onda? Entonces, justo eso, ¿no? Clavarnos con que la ciencia es la única forma de explicar la realidad es limitarnos bastante, porque además la ciencia estudia todo bajo nuestros sentidos y cosas medibles. Los sentidos del humano están súper limitados, ¿no? Compara mi olfato con el olfato de un perro. No hay manera. ¿No? O ya de ahí nos vamos a otras cosas. O de otro ser humano. O de otro ser humano. Entonces, pues si nos quedamos con eso, es como una visión muy superficial de la realidad, de la salud y de las seres humanas, ¿no? Básicamente. Oye, tenía un maestro de anatomía que justo él en consulta
él de pronto, pues a ver, es como con el paciente, preguntaba, bueno, ¿qué es lo que te trae aquí? ¿No? Que es mucho lo que yo hago en consulta psicológica. ¿No? ¿Qué es lo que te trae aquí? Y entonces el paciente o la paciente decía, ya, bueno, echaba aquí todos los padecimientos que tenía. Y entonces en la conclusión de la consulta, ellos se sentían mucho mejor, ¿no? Y a ver, y esto responde mucho a esto que estás diciendo. Estamos cerrándonos nada más como a un síntoma físico, cuando muchas veces lo que necesitamos es verbalizar las cosas para drenar lo que tenemos. Sí, eso, hablar, pienso que es como ponernos desde la horizontalidad con nuestras pacientes, desde lo psicológico, desde fisioterapia, desde medicina, y una vez que conectamos con las pacientes y logramos escuchar y entender. Uf, qué difícil, ¿eh? ¿No? Pero pues si tú llegas a mi consulta y tú me dices, tengo esto y yo te doy tratamiento para esto y suerte que te vaya bien en tu casa, claro, pues te estoy quitando el síntoma, no te estoy curando nada, salvo que sea una infección y te dé antibiótico, eso sí ya te lo curé, fuera de eso no te estoy curando absolutamente nada. Entonces, ¿cómo pretendemos hablar de salud si no nos ponemos a conectar desde la horizontalidad con nuestras pacientes? No estamos haciendo salud. Estamos haciendo recetas de cocinas y cosas mecánicas únicamente para decir, esto es A, lo que sigues B. Qué bonito escuchar esto que estás diciendo. De verdad, qué padre que esta generación, vaya, no sé si es como generacional, pero sin duda alguna, por lo menos esta generación y seguramente no son todos, tengan como un mindset diferente. ¿No? Como una visión más completa, ¿no? Pienso. Oye, cuéntanos por qué si hablar de salud sexual en la mujer, la mujer abarca muchas áreas, ¿no? No solo muchas áreas, sino desde muchas perspectivas, pero ¿cuál es la diferencia con esta perspectiva lésbica? Ok. ¿Por qué hablamos de salud lésbica específicamente si pensaríamos, pero si las mujeres lesbianas también son mujeres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos vamos como a temas tanto sociales como ambientales, ¿no? Históricamente, las mujeres lesbianas han sido excluidas. ¿Por qué? Nuestro sistema, este sistema mundo patriarcal, está sustentado tanto patriarcalmente como en la heterosexualidad, porque la heterosexualidad es lo que sustenta la reproducción humana, sostener este sistema, ¿no? Producir, consumir, crear mano de obra, ¿no? Entonces, cuando las lesbianas se salen de esta obligatoriedad, yo no le llamo heteronorma, yo le llamo heterosexualidad obligatoria, cuando las lesbianas se salen de esta obligatoriedad, lo que hacen es que no se les entienda desde ninguna forma. Tú, mujer lesbiana, no vas a parir, entonces, ¿qué te hago? Claro, ¿no? ¿para qué sirves? ¿Para qué sirves, no? Tú, mujer lesbiana, ¿qué te hago en lo sexual y en lo reproductivo si tal vez no quieres tener hijos? Ah, pero sí quieres tener hijos, ¿qué opciones te doy? ¿No? Método ropa, 300,000, 500,000 pesos para que puedas tener un hijo, ¿no? Entonces, claro, nos regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, consumo, capitalismo y patriarcado. ¿Cuál es el problema de la consulta de las mujeres lesbianas? Tú, mujer lesbiana, llegas a una consulta, tan solo te lo voy a preguntar, ¿cuántas veces cuando has ido a consulta médica te han preguntado tu orientación sexual? Como parte de tu historia clínica. Por supuesto que no. Porque asumimos que todas las mujeres que estamos viendo en consulta son heterosexuales, ¿no? No nos ponemos a investigar más. Entonces, asumimos que esa mujer es heterosexual y le ponemos una carga implícita, que es, ¿con qué te cuidas? ¿No? El clásico, ¿con qué te cuidas para no embarazarte? Y entonces la mujer, si no dijo que era lesbiana inicialmente y no se siente segura, va a decir con nada, y de paso hasta la van a regañar, claro, ¿no? Claro. Así de, ¿por qué vas a salir embarazada, no? Entonces, ¿cuál es el problema con la salud lésbica? Las mujeres, al sufrir este estigma constantemente, dejan de acudir a consulta, dejan de ir a seguimientos médicos, deja tú en lo sexual, en todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que se ve más en las mujeres lesbianas es alta prevalencia de enfermedades crónicas no detectadas a tiempo, porque normalmente llegan cuando los problemas ya son graves. Graves me refiero, por ejemplo, cáncer cervicouterino. La prevalencia de cáncer cervicouterino en mujeres lesbianas es muy alta.
podríamos decir que es el BPH. El problema es que el BPH a la mayoría de las mujeres heterosexuales y bisexuales se les detecta a tiempo, porque se asume que al tener prácticas penetrativas se tiene que hacer los chequeos. Infinidad de mujeres lesbianas he tenido en consulta que llegan, es que fui al INSA que me hicieran el Papá Nicolau, pero como dije que era lesbiana, me dijeron que no me lo tenían que hacer. Wow. Oye, pero aparte de eso es hasta súper violento. O sea, como no tienes penetración con un pene, no tienes factor de riesgo para BPH. O sea, yo no sé dónde estudiaron medicina, la verdad, pero bueno, ese es otro tema. Pero es que es generacional, ¿no? O sea, sí, bastante. Y fíjate que aunque sí ahora, como en estas generaciones tenemos más apertura a la cuestión sexual, la realidad es que se siguen viendo muchas barbaridades, porque las personas que le están enseñando a esta generación es esa generación, ¿no? De piedra, sí, claro. ¿no? Entonces, aquí el problema es que las mujeres lesbianas dejan de acudir a consulta, van solamente en problemas graves y cuando acuden ni siquiera la mayoría son capaces de expresar libremente su sexualidad, porque seguramente se les va a estigmatizar. Por ejemplo, uno de los casos muy terribles, y que yo te comento uno, pero han sido muchos, una mujer con sangrado súper abundante, menstrual, que decía qué está pasando, qué está pasando, fue a urgencias y entonces asumieron que por ser mujer era un aborto. Y cuando ella les dice, no, es que soy lesbiana, pues no hay posibilidades de que yo esté embarazada, lo que hicieron fue hacerle un tacto vaginal súper violento. Eso es una violación. Entonces, ¿por qué las mujeres lesbianas no van a consultar? Porque se enfrentan a esto, se enfrentan a estas situaciones y entonces simplemente eligen solamente acudir cuando de plano ya es demasiado. ¿Y qué es lo que sucede? Los diagnósticos son súper tardíos y al ser súper tardíos, obviamente eso implica gastos, recuperación, mal pronóstico, ¿no? Qué diferente que te detecten BPH en una lesión nada más, te dan tratamiento y vámonos, te dejan tus controles y listo. Pero ¿y si vas y ya tienes un cáncer invasivo? ¿Y si ya tienes metástasis? Pasa mucho en la población de las mujeres lesbianas, pero el problema es que nos salimos de la norma, nos salimos de la obligatoriedad y entonces se nos excluye porque no funcionamos para lo que está proyectado que funcionemos las mujeres a esta sociedad. Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿para qué? A ver, no sé, creo que en algún momento, no me acuerdo si en consulta, en algún lugar escuchaba yo que alguien le decía a la abuela, no, pero es que a ver, yo no quiero ser mamá. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué vienes? ¿A qué veniste a este mundo, no? ¿Para qué tienes útero, no? Claro, casi. Claro, qué fuerte. Sí, es un estigma muy cañón, muy cañón, pero pues al final del día vivimos en esta realidad y así se manifiesta y así se desdobla la realidad de la falta de acceso a servicios médicos, ¿no? Las violencias que viven. Entonces, ¿qué hacen las mujeres lesbianas? Se aíslan de los entornos médicos. Uf, qué importante sí tener esta perspectiva. O sea, a ver, aquí es cuando de pronto existe mucho este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es la perspectiva, las consultas con perspectiva, ¿no? Entonces, qué fundamental resulta que la gente sepa que existe consulta médica con esta perspectiva. Sí, justamente con esta perspectiva, reconociéndonos mujeres, reconociendo los roles que se nos ponen, porque al final del día los roles de género son roles sexistas, están basados en nuestras diferencias sexuales y obviamente todo lo que implica lo genérico, ¿no? Entonces, si no damos una consulta con esta perspectiva, nos estamos quedando en la superficialidad, ¿no? Lo que te decía, no es lo mismo. Tú eres psicóloga, ¿no? Tú eres psicoterapeuta, lo sabes. No es lo mismo tratar una ansiedad en un hombre que tratar una ansiedad en una mujer, porque las causas de ansiedad en la mujer son infinitas y están casi siempre inherentes a su entorno social, económico, familiar. Entonces, si no entendemos estas diferencias, nos quedamos en la superficialidad, ¿no? Si no reconocemos que hay un sistema mundo patriarcal que está oprimiendo y operando a través de estas estructuras, nos quedamos en algo superficial y no le damos a nuestras pacientes lo que realmente necesitan, que es una atención empática, digna, complementaria, integral. Hablabas de los riesgos en el contacto sexual.
de personas o mujeres que tienen sexo con mujeres. El bajo riesgo no significa un riesgo nulo. Sí, justamente eso. Incluso ahora, con las nuevas investigaciones, ya casi que se piensa que eso que pensábamos bajo riesgo ni es bajo riesgo. ¿Cuál es el problema? A ver, si las mujeres lesbianas no se presentan a consulta, ¿tú cómo las metes en la estadística para decir que sí tienen o no tienen infecciones de transmisión sexual? Claro. Estamos asumiendo que no las tienen porque no nos están llegando a la consulta, porque no se toman en cuenta para estudios. Los sesgos son importantísimos. Entonces, ese bajo riesgo, realmente ahorita nos estamos cuestionando si es bajo riesgo, ¿no? Antes ¿Y qué sería, perdóname que te interrumpa, qué sería un bajo riesgo? Aquí viene la otra cuestión. Como la medicina es heterocentrada y además se relaciona únicamente con el coito, pene, vagina, pensamos que es la única forma de transmitir infecciones de transmisión sexual graves por el contacto que hay y por el riesgo de laceraciones, abrasiones, etcétera, por ese tipo de contacto. Sin embargo, las prácticas sexuales lésbicas no es que ¿qué creen que vamos a hacer a una habitación a platicar o a tejer? ¿No? Nos vamos a poner a tejer, vamos a tener relaciones sexuales tejiendo juntas en una habitación. Incluso hay muchos más riesgos y ahora se está estudiando por el tipo de prácticas sexuales, por el tipo de fluidos, ¿no? El tipo de fluidos desde squirt hasta lo que quieras. Aquí la cuestión es que el bajo riesgo solamente está tipificado porque pensamos que al no haber penetración no hay contacto. O sea, no existe un bajo riesgo. Existe un bajo riesgo. Si bien sí es importante, digamos que señalar que las personas que más transmiten infecciones de transmisión sexual son los hombres, hay que reconocerlo y hay que nombrarlo también. Nos metemos en problemas porque si estamos hablando de mujeres que tienen sexo con mujeres y entre ellas no hay contacto con hombres, seguramente el riesgo sí va a ser más bajo, pero nos metemos en problemas cuando el contacto es con mujeres bisexuales, por ejemplo, claro, ¿no? Que sí hay relaciones sexuales con hombres y la prevalencia de infecciones de transmisión sexual sí es alta. Entonces te digo, a una habitación no vamos a tejer, ¿no? No vamos a tejer, ni vamos a ver la televisión, no a platicar, ¿no? ¿A qué vamos? Y eso implica contacto de mucosas con mucosas, contacto de piel con mucosas, penetración ya sea por medio de juguetes sexuales, dedos, etcétera. Entonces, ¿dónde está el bajo riesgo? Sí que lo hay, solo que no está tan estudiado como en las relaciones heterosexuales. Por supuesto, por supuesto. O sea, contacto fluidos es... Y a ver, y tú mencionabas en esa conversación que tuvimos antes, mencionabas el VPH justo, el VIH como un bajo riesgo también, ¿no? Que en realidad... Ya es cuestionable. No recuerdo si es 2014 o 2016, o sea, imagínate de hace cuántos años estamos hablando. Sí, salió una noticia así de el VIH sí se transmite entre mujeres lesbianas. Resulta que hicieron un estudio en el que, vieron que una pareja que llevaba juntas, no sé, años, ¿no? Una de ellas era VIH positiva. El problema era que la otra no. Pero teóricamente, como en aquellos años se pensaba que no había riesgo de transmisión o era nulo, de pronto la otra mujer da positivo. Y entonces dicen, ¿qué pasó? Busquemos todos los factores de riesgo. Agujas, drogas, sangre, relaciones heterosexuales, ninguno. Entonces sí se transmite entre mujeres lesbianas, ¿no? Así como de wow, el notición. Y eso es desde hace cuántos años, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de, ya tiene 20, 30, 40 años. No, y esa es como una mentira, ¿sabes? Sí, la transmisión es más baja, porque si en una comunidad lésbica, además la endogamia lésbica es real, cada vez somos muchas y estamos en más partes, pero en general, o sea... entre lesbianas, sí es mi ex, es amiga de mi ex, ¿no? Entonces, la endogamia lésbica es real. El problema es cuando los vínculos también son con hombres, por ejemplo, en el caso de las mujeres bisexuales, aumenta el riesgo de transmisión, ¿no? Y más porque ellos son portadores asintomáticos de casi todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, riesgo cero, no. Bajo riesgo, cuestionable. Claro. Muy cuestionable. Fíjate que hay un
una publicación que se hizo acerca de VIH, pero un poco, a ver, esta publicación se hizo como en este afán de platicar como la historia, ¿no? Del VIH, y por ahí de 1980 y algo, empiezan a publicar, porque bueno, esto comenzó por ahí del 70 altos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando empieza a propagarse esta información de no, es que el VIH se contagia solamente con penetración y es en personas homosexuales. Entonces empiezan a publicar artículos científicos, ¿sabes? A ver, avalados por médicos, por científicos, hombres en su mayoría, en donde hablaban de el contagio de VIH a través de penetración homosexual. Y entonces esta misma publicación decía, las personas, obvio no hablaban de personas con vulva, ¿no? O sea, las mujeres no tienen riesgo de contagio. Y te voy a poner un ejemplo. Fue noticia hace unos años, no sé si recuerdas, que muchas mujeres amas de casa, o sea, dedicadas al hogar, o sea, pareja monogámica, heterosexual, estaban dando positivo a SIDA. Por supuesto. Entonces, por eso insisto en que la ciencia es una de las formas de describir la realidad, pero describe la realidad en ese momento. Porque si tú te fueras hace 80 años, el cáncer existía, nada más que no se sabía que era cáncer, ¿no? Eran maldiciones, era lo que quieras. Si nos vamos hace 15 años, por ejemplo, las enfermedades como están ahora tipificadas, en ese momento eran diferentes. Entonces, por eso te digo, la ciencia describe la realidad en ese momento, pero no es la única, ni es la más exacta, ni es la más adecuada. No, solamente es en ese momento. En ese momento era lo que se creía. ¿Por qué? Porque dijeron, esta infección la estamos viendo solo en hombres homosexuales que tienen prácticas penetrativas anales, ¿no? Pues entonces así se transmite. Claro. Pero cuando empiezan a estudiar más y se empiezan a dar cuenta que se disemina en toda la población de diferentes formas, ¿no? Ya estudiaron más, es por semen, es por sangre, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, sí, ya se transmite así. Y hace unos 10 o 15 años decían, es que las mujeres lesbianas o mujeres que tienen sexo con mujeres, si no tienen prácticas penetrativas, no tienen riesgo de tener, por ejemplo, VIH. Y ahora se dan cuenta que sí, es solamente porque cada vez estamos estudiando más cosas. Entonces, puede ser que hoy la ciencia nos esté diciendo mentiras, porque si en 10 años se estudia más eso, ya va a ser una nueva verdad. Y no significa que esté mal. Por eso es importante entender que la ciencia solo es una forma de explicar la realidad de tantas que existen. Claro, ¿no? Claro. Fíjate que hay algo en consulta que hoy, y bueno, a ver, yo creo que desde que empecé con sexualidad, tratando temas de sexualidad, a ver, cuando uno estudia se da cuenta de lo ignorante que es y de todo lo que nos sigue faltando, ¿no? Eso a mí me pasa muy frecuente. Empiezo a clavarme como en algún tema y digo, no mames, ¿cómo puede ser que falte tanto, ¿no? Sí, es justo nada más como un nivel de conciencia de toda la ignorancia que viene, o que está. Pero en consulta, para mí es, o sea, como una de estas preguntas, ¿no? Orientación sexual, hablabas tú ahorita. Para mí es súper importante preguntar qué formato relacional tienes, ¿no? Porque eso es algo que no está normalizado preguntar, pero a ver, no está normalizado preguntar ni en citas, ¿sabes? Ni nada. No, pero o sea, sales a una cita o sea, a un date, y entonces no preguntas si, oye, a ver, yo no soy monógama. Sí, ¿no? Asumes que vas a tener la relación monogámica, panista. Católica, apostólica, romana y demás, ¿no? Sí, y entonces justo yo sabía que el índice más alto que hay de contagios de infecciones de transmisión sexual es en parejas monógamas. ¿Y por qué monógamas? Porque son falsamente monógamas. Claro. Hay que entenderlo. O sea, que no se hable no significa que no sea real, ¿no? En cambio, si tú te vives no monógama, tienes más precaución, tienes más recursos, porque justamente te vives desde ahí con la plena conciencia de que las personas con las que te estás relacionando sexualmente se viven de la misma forma o no, pero hay cuidados.
En cambio, si tú asumes que tu novio de 5 años ha sido monógamo contigo, igual que tú con él esos 5 años, muy seguramente no sea real. Claro. Y el que no sea real hace que tú te confíes. Pasa mucho, ¿no? La mayoría de las mujeres que permanecen en una relación estable me refiero 1, 2, 3, 4, 5, 15 años, lo que sea, no tienen ninguna protección de barrera porque asumen que el vínculo es mutuamente monógamo. Ahí nos metemos en problemas. Por supuesto, así, oigan, siempre se los he dicho, las relaciones son un acto de fe. Sí es. Las relaciones monógamas son un acto de fe. Sí, la verdad es que sí. Y justamente esto que dices, ¿no? Como preguntar, ¿no? La forma relacional es súper importante porque también nos vemos expuestas a otros factores de riesgo, pero también a nuevo conocimiento, ¿no? La mayoría de las mujeres que se relacionan de forma no monógama, me atrevería a decir que sobre todo las mujeres heterosexuales, porque justamente como que las mujeres heterosexuales tienen más conciencia de que ellos pueden ser el foco de infección de muchas cosas, ¿no? En cambio, las mujeres lesbianas, también entre nosotras está normalizada esta creencia de que no hay tanto riesgo entre mujeres. Porque eso nos dijo el sistema, ¿no? Tú vas a consulta y te dicen, pues no tienes prácticas penetrativas con un hombre. ¿Para qué te hago el papá Nicolau? Y hay mujeres que sí se lo cuestionan. ¿Cómo? Pero hay otras que dicen, bueno, entonces no tengo tanto riesgo. Entonces, justamente eso, ¿no? O sea, es irnos más profundo, ¿no? Si yo me quedo con solamente el síntoma que tienes, tengo ardor al orinar. No, pero hay que escarbarle. ¿Qué tal que es gonorrea, no? ¿Qué tal que es una enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia que no te diagnosticaron hace 5 años y ya está causando estragos? ¿No? Hay que escarbar, ¿no? Hay que ir más allá. Salud mental. ¿Qué onda? A ver, el estrés es un... Justo platicábamos, o sea, es un detonador de muchísimos padecimientos físicos. Creo que eso... que bueno, que va un poco hilado con esto que veníamos platicando, ¿no? ¿Qué onda con, o sea, cómo impacta, por ejemplo, la familia o el entorno social cercano de una persona en su vivencia emocional? Pues mira, si nos vamos como a términos súper básicos, cuando una mujer logra nombrarse lesbiana, podrá ser a los 15 años o podrá ser a los 35 o a los 40, eso va a implicar un estigma. Si nos vamos a términos más sociales, la mayor parte de las mujeres lesbianas que han logrado nombrarse en la adolescencia o siendo adultas jóvenes han tenido que abandonar sus entornos familiares y de trabajo por este estigma, ¿no? Entonces, imagínate la carga de estrés, de ansiedad, la predisposición a consumo de sustancias, ¿no? Porque las generaciones de ahora sí que hay más apertura, ¿no? Las generaciones de ahora sí hay un poco más de apertura, sin embargo no es que esté todo ganado, ¿no? Porque a lo mejor tu mamá te dice, bueno, está bien que seas lesbiana, hija, pero en la casa pues no puedes agarrar de la mano a tu novia, no te puedes besar con tu novia, o te presentan como la amiga, ¿no? O sea, no es mi amiga, es mi novia, ¿no? Entonces, imagínate todo esto, ¿no? Las personas heterosexuales como que no dimensionan el que es no poder vivirse libremente en todos los entornos. En todos los entornos, trabajo, escuela, amigos y amigas, etcétera. Y familia, o sea, familia es de lo más importante, ¿no? Porque vivimos, ¿no? O crecimos buscando la aprobación de mamá, de papá y del entorno. Entonces, imagínate, te nombras lesbiana, se te excluye de esos entornos y no solamente es el estigma familiar, sino el estigma social al que te vas a enfrentar. Entonces, en las mujeres lesbianas hay alto índice de trastornos, sobre todo del estado de ánimo, ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, abuso de sustancias. Y por ejemplo, abuso de sustancias se relaciona mucho con los entornos en los que las mujeres lesbianas se viven y se desarrollan. Ahora te decía, ¿no? Las lesbianas somos muchas y estamos en todas partes y cada vez en más, ¿no? Y también parte de la visibilidad es eso, entender que estamos en todas partes, ¿no? Que no necesitamos aislarnos, por ejemplo, a entornos del colectivo LGBTQ+, ¿no? Sino que podemos estar y existir en todas partes, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué la predisposición de sustancias? Porque históricamente, ¿no? Justamente hablando de los años 70, 80, 90, ¿dónde podías vivir tú tu sexualidad libremente?
en bares, antros, discotecas. Eso se asociaba con consumo de alcohol, cocaína, poppers, lo que tú quieras, lo que gustes y mandes de sustancias. Y eso se traslada a abuso y la perpetuación de los trastornos de estado de ánimo, ansiedad, depresión, estrés. Súmale todas aquellas mujeres que no pudieron estudiar porque se les fue excluidas de los entornos familiares, ¿no? ¿A qué se dedican esas mujeres? ¿De qué viven esas mujeres? ¿Cómo sustentan y dignifican su vida? Eso ocasiona estrés, mucho estrés. Totalmente. Déjame ejemplificando un poco esto que estás diciendo. Hace algunos años escuchaba yo a una persona, a ver, es una familia, ¿no? Y él me contaba, él como papá me contaba, mi hija en adolescencia temprana, dice que es lesbiana. Yo le dije, ¿cómo puedes decir eso si ni siquiera has probado, no? Hijo, te juro, no. ¿Por qué? En ese momento, así, me pusieron un cohete, ¿no? Así, yo dije, no puede ser que esté escuchando esto. Y entonces le pregunté, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿No? O sea, como que lo descoloqué un poco y me dijo, siempre lo he sabido. ¿Por qué no probaste para saber que no eras heterosexual? ¿Qué tal que te gustaba más? ¿No? Claro. No. Ay, no inventes. Hoy ella se vive como heterosexual. Uh-huh. Y justamente esta obligatoriedad hace que muchas mujeres lesbianas no hayan podido nombrarse en la adolescencia o de adultas jóvenes, porque tenemos que pasar por la heterosexualidad, ¿no? Y a lo mejor en el camino tal vez te das cuenta que sí te gusta o no te gusta, ¿no? Pero el problema es, imagínate, si tu papá te está diciendo esto, ¿qué te dice el entorno? ¿Qué te dice el sistema? Cada vez hay más series lésbicas, ¿no? Homosexuales, cada vez. Pero antes, ¿tú qué veías en la tele? El príncipe y la princesa, por supuesto, bla, 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 ¿no? O sea, el sistema está construido para hacerte heterosexual, ¿no? Así como la frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo, lo mismo, no se nace heterosexual, se llega a hacerlo, ¿no? Y el tema de la visibilidad es eso, darnos cuenta de que hay mujeres que se viven lesbianas en el entorno que quieras, ¿no? Son cantantes, son doctoras, son psicólogas, ¿no? Son artesanas, ¿no? Son emprendedoras, ¿no? Pero el problema es que asumimos la lesbiandad con marginación y entonces es más fácil ser heterosexual, ¿no? En un entorno que te dice que seas heterosexual y que si no pruebas, ¿cómo vas a saber que solo te gustan las mujeres? ¿No? Sí, qué fuerte, qué fuerte. Qué triste, porque al final es justo esto súper reducido a, pues ya, ella hoy dice, no, a mí sí me gustan los niños, ¿no? Y esto, a ver, ojo, porque yo, a ver, lo dice el libro, pero también lo sé porque he escuchado a muchas personas que lo han vivido. Yo misma o sea, sé que la identidad de género, o sea, y la orientación sexual la sabemos en la infancia. Solo se va modificando con el tiempo, ¿no? Como que nos vamos adaptando a ciertas situaciones, ¿no? Pues dicen, ¿no? Naces despierto, te duermes con el tiempo. Claro. Y eso pasa, ¿no? Claro. La socialización nos hace meternos en casillas que no son nuestras, ¿no? Que no son nuestras, que no son realmente lo que queremos, lo que necesitamos o donde vibra nuestra alma, pero sí lo más adecuado, lo más funcional, lo que sea. Entonces, pues el camino no es regresar hacia adentro y entender qué está pasando. Así te hayas vivido heterosexual 20 o 30 años de tu vida, ¿no? O así te hayas vivido homosexual el tiempo que sea, solo eliges lo que eres en el momento en el que conectas contigo. Pero en este sistema está muy cañón hacer eso, ¿no? O sea... Sí. O sea, como regresar a ti, si el entorno te está dictando ciertas reglas, normas, obligatoriedades, ¿cómo haces para regresar ahí, no? Pues sí, está complicado, pero no imposible, cada vez somos más. Sí, por supuesto. Oye, cuéntanos, porfa, yo creo que se nos está yendo muy rápido el tiempo. Cuéntanos, porfa, ¿qué métodos podemos utilizar para las personas que tienen
para las mujeres teniendo relaciones con mujeres, ¿qué métodos de prevención se pueden utilizar? Porque, ojo, a ver, la prevención del embarazo es lo menos, o sea... Sí, justamente esto. Si nos vamos otra vez de nuevo a la heterosexualidad, pues es muy fácil, ¿no? La práctica penetrativa para prevenir embarazo, condón, listo. No, y nos metemos en complicaciones y hablamos de embarazo. Pero cuando nos vamos a relaciones sexuales lésbicas, es todo un mundo y todo un panorama, porque las prácticas son súper diversas. Hay muchos métodos, sí, pero la mayoría son de difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a términos como súper ideales, ¿no? Digamos. Actualmente hay ropa interior de látex diseñada específicamente para que no haya contacto entre mucosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esta ropa interior de látex se puede utilizar tanto para sexo oral como para tribadismo. ¿Qué es el tribadismo? Sí, a ver, cuéntanos. Coloquialmente conocido como tijerear o las tijeras, ¿no? Ajá. No como se ve en la porno, ¿no? Despornifiquen sus mentes, por favor. Las lesbianas somos mucho más que eso, porque además la pornografía está diseñada para el consumo de hombres, ¿no? Entonces, el tribadismo es contacto vulva con vulva. Imagínate, las mujeres somos infinitas, las posibilidades también son infinitas. Entonces, ¿cómo protegerías eso? Una de las formas en las que se está utilizando actualmente es la ropa interior de látex, que va desde ropa como normal, tanga, etcétera, hasta más como tipo shorts. Yo recomendaría los que son como más tipo boxer o short, porque pues digo, ¿cómo te proteges, no? Además, la cantidad de fluidos que producimos las mujeres no son 3 gotas, ¿no? No son 3 a 5 mililitros como el semen, ¿no? O sea, no. Entonces, no, nos tenemos que meter más allá en qué forma si nos cuidan, ¿no? Sí. Otra de las formas, por ejemplo, unas compañeras argentinas diseñaron algo que se llama vulvarnes. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. La idea del vulvarnés es como si fuera ropa interior, ¿no? Pero diseñada con tiras elásticas y unos pequeños como pincitas que van a sostener la barrera de látex. En cuanto a la barrera de látex hay como 2 opciones. La ideal, hermosa ideal, es la que se utilizan, por ejemplo, los dentistas, que son como cuadritos de látex grandes, ¿no? Que la idea es que se pongan sobre la región vulvar o la región anal en caso de hacer sexo oral, en caso de hacer manipulación externa. Pero pues imagínate cómo te vas a poner a tijerear con tu pareja sexual si esa cosa se va a andar moviendo por todos lados. El vulvarnés, la idea es sostenerlo en esa zona para que no sea tan movible. Ya justamente hace unos días tuvimos una conversación de las mejores formas de ese diseño. ¿Por qué? Porque el vulvarnés también es de tela. Eso nos mete un poquito en complicaciones para la limpieza y la esterilización. Sin embargo, no es imposible, pero también pienso que se puede seguir investigando. Seguramente esa investigación la vamos a hacer las lesbianas, porque al sistema heterosexual no le interesa, pero bueno, eso ya es esa no es nuestra batalla, ¿no? Entonces, otra de las formas, por ejemplo, para protegernos, sobre todo si va a haber prácticas penetrativas, es los juguetes sexuales siempre deben ir cubiertos por un preservativo. Sí, se ven muy bonitos, tienen formas muy hermosas, etcétera, pero si nosotras tenemos contacto con eso, no tenemos la seguridad de que no nos vamos a infectar, ¿no? Aun cuando esté lavado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los materiales de los que están hechos los juguetes sexuales no se pueden esterilizar, y menos si tienen pilas, mecanismos electrónicos, etcétera. Entonces, salvo que sean de silicón grado quirúrgico, como por ejemplo las copas menstruales o el disco menstrual, ese sí lo metes a una olla hirviendo y lo vas a esterilizar. Pero fuera de eso es muy difícil. Lo puedes lavar con agua tibia o caliente y jabón, o hay desinfectantes especiales para que que no alteran el pH, ¿no? Vaginal, etcétera, pero al final del día lo ideal siempre va a ser cubrirlo con un preservativo. Y ya de ahí nos vamos a otro tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, la masturbación o la penetración con dedos, ¿no? Lo ideal es utilizar guantes. Guantes hay de muchísimos materiales. Hay de látex, hay de polietileno, hay de vinil, hay de nitrilo. Sobre todo por el tema de las alergias, hay de infinidad de colores y texturas, ¿no? También, por ejemplo, hay dedales de látex que también funcionan para eso. Pero pues volvemos a lo mismo, seamos realistas. Las prácticas lésbicas no nos vamos a poner a tejer. Un dedal no te va a servir para nada. Mejor se ponen un guante, amigas. Claro. No, mejor se ponen un guante. Claro. Entonces, aunque sí hay varias opciones, ¿dónde conseguirlas?
Tú vas a la San Pablo y no puedes comprar, por ejemplo, tu paquete de cuadritos de látex como compras condones, ¿no? Tú vas así, ¿no? Tú vas a X farmacia y tú no puedes pedir ahí tus Lorals, ¿no? Que son la ropa interior de látex, ¿no? Que ni siquiera están, según yo, aquí a la venta en México. Es un rollo conseguirlos justamente por este tema de la importación y shalala. Antes era más fácil, ahora es un rollote, ¿no? Es como buscar quién sí lo está importando, conseguirlo. Aunque el precio parecería no tan alto, son como 4 piezas por 500, 600 pesos. Si lo analizas, imagínate, compara con condones. ¿Cuánto te cuesta un condón? ¿No? ¿Cuánto te cuesta protegerte en una relación heterosexual y cuánto te cuesta protegerte en una relación lésbica? Entonces, barreras hay muchas, pero también, además de las barreras, hay que irnos más allá, ¿no? Una forma en la que la red lésbica se puede proteger es haciéndonos cargo de nosotras mismas. ¿Y qué es el hacernos cargo de nosotras mismas? Estar al pendiente de nuestras revisiones ginecológicas. Yo sé que no vas a ir al IMSS para que te hagan un horrible toma de muestra de Papá Nicolau, pero cada vez hay más entornos seguros, ¿no? O sea, cada vez hay más entornos seguros en los que sí podemos acceder a una toma digna de muestras, a que no te victimicen, a que no te invisibilicen, ¿no? O violenten, ¿no? Incluso hablando de violencia sexual real, ¿no? Como el caso que te comentaba. Entonces, pues una de las formas de protegernos, además de los métodos de barrera que son indispensables, ¿no? Indispensables. Otra forma también es cuidar nuestra propia salud, ¿no? Estar al tanto de nuestras revisiones ginecológicas, nuestros paneles de infecciones de transmisión sexual, corroborar que no tengamos VPH activo o inactivo, ¿no? Vacunas, por favor, vacunas. Vacunas, ¿no? Las vacunas de VPH, la vacuna de hepatitis A o hepatitis B, ¿no? O sea, es algo muy importante. Una forma de cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a las otras es esa, ¿no? Estar al tanto de nuestra salud. Y la comunicación, sí que suena como súper, como, no sé, como utópico, ¿no? Pero el abrirnos a expresar la forma en la que nos relacionamos, la plena claridad de yo decirte, me comparto sexualmente contigo y también con estas otras 3 personas, estamos al corriente en estudios, decido compartirme contigo, muéstrame tus estudios, ¿no? Yo te muestro los míos. O sea, hay que normalizarlo, ¿no? Hay que normalizar que una forma de cuidarnos es esa. Es que, ¿no? ¿Sabes algo? Comunicar, que eso es algo que aquí platicamos mucho, comunicar vulnera mucho, ¿no? Y entonces cuando comunicas algo, cuando comunicas algo a algún vínculo que desees establecer, corres el riesgo de que esa otra persona diga muchas gracias, pero no gracias. No gracias. ¿No? De ahí no pasa. Ajá, exacto, de ahí no pasa. Y es como, por ejemplo, bueno, luego hay personas andando en motocicleta muy terribles, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Si te va a tomar más tiempo bajar, agarrar tu casco y subirte a tu moto, pues lo haces. Porque sabes que si te subes a la moto así, el riesgo de que si te caes, te tiran, te chocan y tengas un golpe muy severo en la cabeza, pues te pondrías el casco, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las relaciones sexuales? Comuniquémonos, ¿no? También está bien el miedo al rechazo, pero también hay que trabajarlo. También es una forma de cuidarnos. Claro. Estar solamente en los entornos que de verdad son seguros para nosotras, ¿no? No porque sí o sí con este vínculo que tengo quiero tener relaciones sexuales con esa persona, me voy a someter a sus reglas, a sus normas de no cuidarnos, ¿no? De no hablar sobre infecciones de transmisión sexual, de no hacernos estudios. Oye, de no pedir esto así, ¡wow! ¡Qué fuerte! Que no tengamos esta posibilidad. A ver, no es que no exista la posibilidad, ¿no? Sino que no la hemos trabajado y nadie nos la ha enseñado además, ¿no? Ajá, o sea, de pedir, oye, a ver, ¿queremos? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿No? ¿Te has hecho estudios últimamente? ¿Qué onda con tu salud? ¿No te has hecho? Bueno, vamos por el casco y ya que tengas los estudios, claro. Vemos. Sí, claro. Sí, es como todo un tema, pero justo, entre más lo hablemos, lo que no se habla no existe, lo que no se nombra no existe. Entre más lo hablemos, más lo nombremos y más lo normalicemos, pienso yo que vamos accediendo, ¿no? Es como crear un caminito, ¿no? Hacia liberación sí, pero con responsabilidad, ¿no? Sobre todo para nosotras mismas, ¿no? Y te digo, la red lésbica, o sea, nos cuidamos entre todas, ¿no? Uh-huh. Busquemos eso. Y cuando nos relacionamos con mujeres bisexuales o con mujeres que se nombran heterosexuales, lo mismo. Hay que normalizar esto, ¿no? Oye, Ren,
¿Nos puedes decir, a manera de cierre, 5 cosas que quieras compartir con la comunidad lésbica? A lo mejor con quienes no se han atrevido a validarse como tal. Algo que quieras decirles. Ok. Bueno, lo primero que les diría es esta frase que usamos mucho, mis amigas, mi red cercana y yo, que las lesbianas somos muchas y estamos en todas partes, es real, ¿no? Es real. Habrá muchas que fácilmente se lean lesbianas, ¿no? Y habrá muchas que no fácilmente se lean lesbianas, pero sí estamos en muchas partes, ¿no? El nombrarnos, el reconocer nuestra existencia para nosotras mismas y para las otras, hace que no tengamos que nombrarnos a los 35, 40 años, ¿no? Que podamos hacerlo desde jóvenes. Entonces, atrevernos a construir espacios en los que podamos ser, ¿no? A veces nos metemos en este trip de querer pertenecer a un espacio donde no nos corresponde. Está bien alejarnos de entornos que no son seguros, ¿no? O sea, eso, existamos en el espacio en que queramos, ¿no? Otra cosa que me gustaría decirles mucho es que si bien la violencia en las relaciones lésbicas es diferente a cómo se vive en las relaciones heterosexuales porque es un problema estructural, sí que la hay. Las mujeres lesbianas venimos de papás heterosexuales en la mayoría. ¿Cómo pensamos que no vamos a reproducir estas violencias? Entonces también es cuestionarnos y hacernos cargo de lo que estamos cometiendo, ¿no? Desde ser invasivas, ¿no? Hasta incluso violencia sexual, ¿no? O acoso, ¿no? Hacernos cargo. También existe. También existe. Y también nombrarlo nos permite reconocer y cuestionarnos. Entre mujeres podemos construir vínculos horizontales, sí. Pero si no reconocemos las violencias y no las nombramos, está casi que imposible, ¿no? Nos quedamos otra vez en la superficial. Por supuesto. La tercera que me gustaría compartirles es que las mujeres lesbianas no es que queramos estar con todas las mujeres, ¿no? Porque de pronto es eso, no eres lesbiana, seguro quiere conmigo. Oye, no, ¿qué te pasa? No, o sea, como tú, ¿no? O sea, como cualquier otra persona. Exacto, ¿no? Quieres coger con todo el mundo. Sí, ¿no? Eso es un acto de lesbofobia súper cañón y que por lo mismo muchas mujeres deciden no nombrarse porque saben que van a perder a su red de amigas, saben que se les va a aislar, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Como que nombrarnos, pero también parte de nombrarnos es que las demás entiendan nuestra existencia, ¿no? Entiendan nuestra existencia con la plena seguridad de que va a estar bien, ¿no? Una más que me gustaría compartirles, que ya platicamos un montón de esto ahorita, pero busquen entornos seguros, ¿no? Sobre todo en colectivas feministas, en colectivas lesbofeministas, ¿no? Que tienen red en cuanto a sistemas de salud, ¿no? Apoyo psicoterapéutico, ¿no? Podemos acceder a servicios de salud que sí sean plenos, sanos y dignos para nosotras, ¿no? Y pues la última, yo más que como compartirles en cuanto a información, sería como cuestionar a todas las mujeres, ¿no? Y este cuestionamiento viene de lo que hablaba antes sobre la heterosexualidad obligatoria, ¿no? ¿En qué momento nos reconocimos heterosexuales? ¿En qué momento nos reconocimos bisexuales? ¿En qué momento nos reconocimos lesbianas? ¿Es de verdad nuestra verdad o estamos viviendo la verdad que nos contó el entorno y el sistema? Y pues eso. Qué bonito. Muchas gracias. Qué padre. Dinos por favor en dónde te encontramos, danos tus redes sociales, en dónde podemos agendar consulta contigo, en dónde te encontramos. Pues en redes sociales estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. Si ponen doctora Renata Moreno, les salgo. O con el @DRA, Renata Moreno, también les salgo. Para agendar, pueden agendar en mis redes sociales o pueden mandar WhatsApp directamente para agendar al 55 75 48 8116. Y ahí con todo gusto yo las recibo. Lo que yo hago también es manejo interdisciplinario. Si necesitamos un especialista, yo les voy a buscar un especialista que las trate dignamente. No es nada más de ve con una gastro o ve con tal, porque luego yo las trato bien bonito y llegan y allá me las maltratan, no. Entonces también es eso, ¿no? Tejer red y buscar todo lo que necesitemos: fisioterapeuta, nutricionista, endocrinóloga, cirujana, lo que quieras, ¿no? Es la idea, como tejer red entre nosotras. Qué bonito. Por más personas en formación como tú, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y gracias a todas por escucharnos. Sí, pues ya saben, síganos en redes, por favor. Comenta, comparte muchísimo este episodio y te vemos
la próxima semana. Bye. Bye. ¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Hangover.